Hola, hola. Bienvenidos. Feliz noche para todos. Vamos a esperar un momento a que se conecten. Mientras te voy a ir dejando acá la página web. Bienvenidos todos los que van llegando. Bienvenidos todos los que van llegando. Feliz noche. Feliz noche para todos. Bienvenidos. Bienvenidos a este vivo. Feliz noche. Feliz noche para todos. Los amo, los amo. Bienvenidos. Bueno, ahora me voy a tomar un rato igual para saludarlos a todos. Quería decirles igual, arrancar diciéndoles, porque vi que mucha gente me escribió por el tema del Patreon, como diciéndome como que ya no iba a estar más yo acá. Lo que les quiero explicar es, en el Patreon vas a encontrar información exclusiva, ¿sí? Voy a estar preparando material exclusivo y a fondo, ya que en ese lugar no tenemos las restricciones que por ahí tenemos aquí, ¿ok? Pero yo voy a seguir estando en este canal, me vas a seguir viendo, vamos a seguir haciendo vivos, vamos a compartir un montón de información, así que tranquilos, ¿sí? El Patreon es opcional para todos los que quieren profundizar y quieren más información. En el Patreon vas a encontrar de todo, ¿sí? Así que, otra cosa que les quería explicar, para todos los que me escribieron, para ver, no encontré la página, ¿no? Bueno, te metes en la página web, te la dejé fijada arriba, escueladebrujas.com, ni bien entras, hay un cartel que dice Patreon. Lo pisás y te lleva directamente a ese lugar. O sea que no hace falta que estés buscándome ni nada, sino que directamente desde la web lo podés adquirir. Y también tenés otro botón donde está todo el nuevo material, ¿sí? Todo el nuevo material que vas a encontrar en este canal, en el canal de Escuela de Brujas, en YouTube también, los ebooks, audios, el podcast, un montón de información que estoy preparando para todos ustedes. No solo a nivel de las predicciones, sino también a nivel de todo lo que vamos a empezar a trabajar con esta reprogramación mental para prepararnos para el mundo que viene. Así que te invito a que vayas tanto a Escuela de Brujas en YouTube, te suscribas a ese canal, ahí vas a tener lecturas de tarot, elige una carta, vas a tener también audios. El otro día subí toda una información sobre esta conjunción que estamos viviendo en este momento en Tauro, con el nodo norte, Urano y Marte, y cómo eso te afecta casa por casa para que cada uno de ustedes pueda saber dónde te pega esa información a vos puntualmente, ¿sí? Así que información para todo el mundo y de todo tipo. Así que vayan, aprovechen esa información, ¿sí? Entonces, para todos los que se quieren unir a Patreon, ya hay un material de Gran Tablero de la Señora, donde vas a ver muy fuerte la información que subí, muy fuerte lo que salió en el tablero para ella. Se cae del tablero con la tormenta perfecta. Te voy a decir esto. Se cae del tablero con la tormenta perfecta. Y también pregunté por la justicia. Y la carta que salió fue un 8 de espadas. Muy fuerte la información, ¿sí? Bien, bienvenidos a todos, ¿sí? Para los que me siguen preguntando cómo entran a Patreon, vas a la web y vas a encontrar un botón enorme que dice Patreon. Lo pisás y entras, ¿ok? Bien, bueno, vamos a ver. Acá estoy con mi hijo que está durmiendo. Bueno, ¿cómo andan en esta semana? Tienen que ahí quería ver que me dicen desde España cuándo empieza lo fuerte aquí. Bueno, voy a estar subiendo información, sí, sobre diferentes países esta semana. Tengo programado información para Estados Unidos. Vamos a ver un poco de información también sobre Colombia. Así que voy preparando países, voy a ir subiendo. Y para todas aquellas señoras que se ofenden porque hablo de otros países, como les dije, todos somos personas, no somos el ombligo del mundo, ¿ok? Y la realidad es que yo me enfoco en la astrología y el tarot mundial.
No me enfoco solamente en Argentina, si bien es donde más tengo puesto el ojo porque es mi país, pero no voy a estar hablando solamente de Argentina, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces. Bueno, me voy a tomar un momento para saludarlos mientras nos tomamos un mate. ¿Quién se está tomando un mate conmigo? ¿Quién se está tomando un mate conmigo? Bueno, quiero saber también quiénes descargaron el segundo ebook del mono de selva de regalo. ¿Quiénes fueron y se descargaron el segundo ebook del mono de selva Reinventándote? Quiero saber si estuviste leyendo, si estuviste poniendo en práctica, porque yo en el segundo ebook te dejé un reto. Te dejé un reto, ¿ok? Quiero saber quién lo está practicando. ¿Quién se está mirando al espejo? Bueno, bienvenidos todos, los amo. Los amo, saben que los amo. Les agradezco profundamente el apoyo. Les agradezco que estén acá, bancándome. Vuelven también los vivos de preguntas y respuestas. Miércoles 20:30, vivo de preguntas y respuestas. ¿Querés hacer una pregunta? Por ahí ahora no puedes acceder a una consulta. Vas a tener esa oportunidad en el vivo y también voy a estar con mensajes como hacíamos antes. ¿Se acuerdan que la pasábamos? Me acuerdo que era un rato que lo pasábamos recontra bien. Había una buena onda ahí, genial, y leíamos mensajes de Los Ángeles, mensajes de la calle. Bueno, no sé. Así que vamos a tener de todo eso de vuelta. Eh, Mi vida, Marta hermosa, te quiero. Bien. Sí, quería decirles que no lo tengo todavía el mensaje completo, pero muy pronto voy a estar haciendo otro video sobre mensajes de mis guías y maestros. Ya saben que cada tanto, pum, me baja la información y te vengo a contar solamente mensajes de mis guías y maestros. Y mis guías y maestros me han estado ya hablando de que es muy probable que venga un nuevo encierro. A nivel mundial igual, ¿eh? A nivel mundial. Y siento que puede llegar a ser marzo, por allá, por allá, por allá. Así que traten de disfrutar, chicos, traten de disfrutar todo lo que puedan. Bueno, hoy vamos a estar, ¿sí? Con el tarot, se me fue el nombre de la cabeza, chicos, paren. El Illuminati, ahí está. El Illuminati mágico. Estas cartas no pueden más porque son como de época, ¿ven? Son como de época. Miren este mago, que en este mazo el mago es el alquimista, ¿no? Pero divino, la verdad, es un mazo que es, miren la torre en este mazo, ¿no? Hermosas las imágenes, así que hoy vamos a estar con Illuminati, vamos a estar también con Egipcio que lo amo, y tengo acá también Pagano Lenormand, que ya saben que yo, mi tarot gitano, siempre está conmigo porque lo amo fuerte y sé que ustedes también lo aman. Bueno, chicos, para todos los que me están escribiendo lo del Patreon, arriba de todo tenés un cartel azul que dice la página web, ¿sí? escueladebrujas.com. Ni bien entras en la página, en la página principal de inicio, hay un cartel grande que dice Patreon. Lo pisás y vas a ir al canal de Patreon, ¿sí? En ese canal vas a encontrar hoy, ya, ahora mismo disponible, el gran tablero de la señora, con información exclusiva sobre la justicia. ¿Ok? Voy a estar subiendo mañana uno para el panqueque. Un gran tablero para él y que viene con esta persona, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, me voy a tomar un momento para saludarlos. Bienvenidos, los amo. Bien, hora de Uruguay, chicos. Igual la hora de Uruguay es la misma de allá, así que tranquilos. Es 8:30, no se preocupen. Bueno, ahí me dicen desde Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Vamos a ver. ¿Quién más? No se preocupen que va a estar toda la información en la cajita de descripción.
¿sí? Cuando termina el vivo se meten en la cajita de descripción, ¿sí? En la cajita de descripción cuando termina el vivo te va a aparecer la página, quédense tranquilos, ¿sí? Vamos a ver qué más. Bueno, ahí me dicen desde Lomas de Zamora, desde Tucumán. Bueno, vieron que les estuve subiendo información, chicos, porque empezaron los saqueos. Una persona me hizo una distinción diciéndome, esto fue un intento de saqueo, no fue un saqueo como tal. Como les digo siempre, chicos, o sea, el intento de saqueo, del intento del saqueo al saqueo, ya cuando vemos la escena estamos en el mismo lugar, digamos, ¿no? Con lo cual acá hay más que nada un intento de una energía que se puede empezar a desatar. Yo el otro día te dije, y sé que muchos de ustedes me escuchan y prestan atención, no te dejes engañar por lo que aparenta la situación en un periodo de tiempo. No te dejes engañar. No te dejes engañar porque siempre la calma antecede al huracán. No te dejes engañar. ¿Sí? Porque ahora puede ser que vos veas que hay cosas que hacen la plancha. No te dejes engañar. ¿Sí? Bueno, ahí me dicen, desde Marcos Paz, desde La Plata, mi vida los amo. Por allá me dicen, no encontré el ebook. Chicos, en la web hay una solapa que se llama ebooks. Te metes ahí y tenés el baño de descarga, que está de regalo, y el ebook, el segundo ebook de Mono de Selva, que también está de regalo, te lo descargas automáticamente, ¿sí? Ah, miren, ahí me preguntan por Axel. Vamos a hacer un tablero de Axel, me lo voy a anotar. Hay gente que yo por ahí como que no la registro, ¿no? Pero es importante que lo tengamos en cuenta a Axel. ¿Sí? Vamos a preguntar, es más, vamos a preguntar ahora por Axel. ¿Qué viene para Axel? Oh. Bueno, hoy quería un poco que viéramos temas como qué va a pasar con la economía a partir del superhéroe de Maceta. Y quería preguntar un poco también algunas cartas para ver qué pasa con Alf en esta situación donde ya fue como, ¿no? Pero voy a estar mirando preguntas que ustedes también me dejen por acá, ¿sí? Vamos a ver entonces, ¿sí? Vamos a empezar con con Axel, me interesa. Me interesa. Luego voy a estar preparando un tablero de Axel. Vamos a ver. Por allá alguien me estuvo compartiendo también una visión sobre una característica que habíamos visto del panqueque, que tenía el sol en casa 12, ¿no? Y hubo alguien que me compartió, que me decía, en un libro de astrología muy importante, de una persona muy reconocida, que hablaba sobre una posición de sol en casa 12 para un político es muy malo. Un poco todo lo que te conté el otro día, ¿no? Del panqueque horrible, situación con el panqueque, ¿eh? Bueno, Alicia Zárate me dice, aguante Boca, bueno, nos fuimos para otro lado. Bueno, ahí me saludan desde Córdoba. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que viene para Axel, ¿eh? Paren, cómo se para Axel en toda esta situación y qué es lo que viene para él. ¿Sí? Axel, ¿y qué es lo que podemos esperar para él? ¿Sí? Bienvenidos todos los que van llegando. Recordá que podés aportar tu pregunta esta noche. Vamos a estar haciendo preguntas libres. ¿Sí? Desde Bariloche, me dicen por ahí, de Capital. Desde La Plata. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver Axel. ¿Sí? ¿Qué puede venir? Vamos a bajar un poquito esto para que vos puedas mirar acá. ¿Sí? Voy a correr esto porque después la señora me critica por el mate. Axel. Vamos a ver. Vamos a preguntar por el romance de Cristina con el panqueque también. Axel, vamos a ver. Axel. Ya viene, chicos, ahí me dicen que se termina el verso, se termina la cretina, se terminan, ya estamos muy cerca de esto. Vamos a ver qué viene para Axel. Axel, ¿de qué la juega, no? Este flaco acá es como que quedó atorado en el medio del, ¿no? Axel.
Vamos a ver, Axel. Axel, ¿qué viene para él en todo este quilombex? Vamos a ver, ¿qué viene? Bueno, viene un cambio de ciclo con él, ¿eh? Cambio de ciclo, totalmente desconectado del trabajo además, ¿eh? Totalmente desconectado, ¿sí? Ustedes pueden ver acá que él por ahora está en esta comunión, ¿no? En este trato, todavía se mantiene ahí con las confabulaciones con este grupo de gente, ¿sí? Pero fíjense que enseguida tenemos la rueda de la fortuna. Y esto nos está marcando, chicos, que viene un cambio de ciclo para él, ¿eh? Cambio de ciclo significa que cierra una etapa. Axel va a cerrar una etapa, ¿sí? Va a cerrar una etapa y esto significa que puede quedar fuera del tablero. Luego voy a estar haciendo un gran tablero de Axel para subirlo en el Patreon, ¿ok? Fíjense que tenemos acá el descubrimiento al revés. Lo que vemos acá es que él puede quedar como en una situación de, ¿cómo decirlo? Como desdibujado, ¿no? Como desdibujado de la historia, porque como todos estos personajes siniestros van a empezar a caerse del tablero uno atrás del otro, uno atrás del otro, porque la situación ya no se va a poder compensar, él un poco va a quedar ahí, ¿no es cierto? Como, entonces, como digo, está escondido, está escondido. Y fíjense que tenemos acá la laboriosidad. Y siempre les hago hincapié sobre esta carta, ¿no? Sobre la magia que tiene esta carta cuando la vemos en positivo, que la laboriosidad tiene mucho que ver con la gente que trabaja como, ¿no es cierto? Como lo pulido, lo que hace es perfecto, perfeccionándolo, la gente dedicada, ¿no es cierto? Como todas estas cosas. Y a él la laboriosidad le sale invertida. Esto significa de que este tipo está totalmente desconectado, o sea, yo no lo veo laburando en nada, no lo veo como que él esté trabajando o esté realmente enfocándose en su posición de gobierno ni nada. Él está como en la caja boba, ¿no? O puede ser que esté ayudando al superministro en otros temas, pero donde sí te puedo decir que él no está, es en su cabeza y su trabajo no está en el área donde supuestamente le corresponde, ¿ok? Tenemos el ermitaño, ¿eh? El loco invertido y la indecisión con la fragilidad, las dificultades. Bueno, tremendas cartas, todas las que vemos para él, ¿sí? En principio vamos a ver que tenemos el ermitaño, como te digo, yo lo veo que él está escondido. Está escondido y es muy probable que se quede escondido un tiempo, ¿sí? Como perfil bajo, o sea, va a salir cada tanto a decir alguna burrada como hace siempre, pero lo veo como con una energía muy fuerte de estar más bien en las sombras, ¿ok? En las sombras porque él está definiendo para dónde arranca. Ojo, porque acá yo te dije hace un tiempo que también fueron predicciones cumplidas cuando salieron, cuando se fue Guzmán, te dije, van a empezar a salir todos los patitos en fila. Y fíjate que tuvimos una ola de gente que salió del gobierno, cambios que hicieron. Después te dije que la ministra no duraba ni 5 minutos más y a la semana la mandaron de viaje y la sacaron de su puesto. Y fíjense cuánta gente se está yendo, ¿ok? Y este personaje está escondido, escondido y está meditando para dónde arranca, ¿eh? ¿Para dónde arranca? Yo te lo digo, ¿para dónde? Después tenemos el loco invertido, ¿no? Yo lo veo que él en este momento no sabe muy bien realmente qué decisiones tomar. Está como perdido, está como que no sabe bien para dónde jugársela. Se da cuenta que esto lo complica públicamente. O sea, está bien, sí, se van con los bolsillos llenos, seguro, pero lo complica. Tiene la indecisión y la indecisión nos habla de que él en este momento no sabe muy bien qué rol, qué puesto, qué lugar o qué ocupar. No lo sabe él y tampoco lo sabe el entorno. O sea, todavía no lo ubicaron en un lugar. ¿Se entiende lo que voy? Tenemos acá, chicos, la torre, ¿sí? Que en el tarot egipcio es la fragilidad. Y lo que vemos es que las estructuras para Axel se vienen con todo. Yo veo que a Axel se le va a explotar una bomba en la cara. La provincia es muy posible que en cualquier momento estalle, vuele todo por el aire y a él le vuela todo en la cara porque se le desmorona el castillo. Se le desmorona el castillo a Axel. Lo veo, realmente esta carta es complicada porque nos habla de que todo a su alrededor, la estructura y los cimientos pueden caer de un solo golpe, ¿ok? ¿Y qué es lo que viene para él? Las dificultades. Fíjense, y acá vienen dificultades con la gente, porque miren bien la carta.
cómo él es una persona que de repente está dándole una cierta ayuda a gente necesitada, ¿no? Vienen un montón de dificultades que él va a tener que afrontar y yo creo realmente, chicos, que él no tiene ni idea cómo las va a afrontar, qué hacer con eso. O sea, yo no lo veo a alguien apto. Y como digo, tiene cartas que nos hablan de un tipo que está escondido, que no está ocupando su lugar, su puesto o con la cabeza en donde la tiene que tener. ¿Ok? Bien, tenemos la perplejidad también y esto nos está hablando de que el tipo se queda como mirando, o sea, le va a explotar la bomba en la cara en la provincia en cualquier momento le explota la bomba en la provincia y el tipo se va a quedar como, no sé, mirando tipo mirando la nube, porque realmente, ¿sí? Fíjense, tenemos acá el reparto invertido. Ojo porque a Axel lo están dejando afuera de la repartija. Lo están dejando afuera de la repartija con todas estas cuestiones, ¿ok? Y acá fíjense que tenemos la autoridad invertida con la guerra. Y esto es lo que se le viene a Axel en la provincia. La autoridad invertida, o sea, a este tipo ya no lo respeta nadie y yo creo que va a tener que enfrentar temas como, como de que lo van a desafiar, por todos lados lo van a desafiar. Hay movimientos muy importantes en la provincia, ¿no? Y yo veo que lo van a desafiar. ¿Se entiende? Y la guerra, chicos. La guerra. Así que a Axel se le viene todo esto, ¿eh? Fíjense, la tristeza. ¿Sí? O sea, este tipo va a quedar como desdibujado. Yo lo veo como que a él, porque puede haber otras estructuras del gobierno que estén más preparadas para el desastre. Pero este tipo no. Este tipo no. ¿Se entiende a lo que voy? Dice, salió abucheado por los padres en el acto de los chicos. Bueno, por eso les digo, chicos, se le viene en la provincia la guerra. Se le viene en la provincia movimientos o situaciones que van a desafiar completamente la autoridad. Se le viene, él está quedando afuera del reparto además, acuérdense de eso, se está quedando afuera del reparto. La torre, todo puede explotar en un segundo y el tipo no tiene herramientas para poder resolver esta situación. Lo vamos a ver bastante escondido en este tiempo, bastante escondido en este tiempo. Ojo con esto, Axel, personaje bastante siniestro y perdido, Yo lo veo realmente como que acá hay algo de no saber para dónde. Ahí me dicen, se robó todas las cajas. Bueno, ya sabemos igual quién es, digamos, no hace falta que profundicemos en quién es, pero sí, nunca se me había ocurrido mirarlo a Axel. Fíjense la importancia que le di. Bueno, voy a estar haciendo un gran tablero de Axel. Vamos a ver entonces, chicos, un poco. Gracias, chicos, a todos ustedes por estar ahí. Bueno, hay gente que me está preguntando por Cristina. Chicos, información importantísima en el Patreon. Información importantísima en el canal de Patreon que subí sobre Cristina. Y si se escapa, si no se escapa, qué va a pasar con la justicia y demás. Vamos a sacarle igual algunas cartas a Cristina. Y tenemos, fíjense, la primera, 5 de espadas. Traidores a la vista para la señora. Lleno de traidores a la vista, chicos. Acá les digo que, y esto lo venimos viendo hace tiempo, ¿no? Un montón de gente que va a empezar a hablar. O sea, les digo en serio, atención, atentos a esto. Bienvenidos todos los que van llegando. Vamos a ver qué más tenemos. Más, fíjense, más traición. Y fíjense, bueno, el ermitaño invertido y el 3 de espadas. A ver si se pueden ver. Ahí se ven perfectas. El 3 de espadas, Cristina, las traiciones. Y el 3 de espadas, además, una energía tan fuerte, ¿no? De traiciones que le van a atravesar el corazón desde un lugar
donde no solo la van a comprometer a ella, sino que van a comprometer a gente que a ella le preocupa y le importa. Y el ermitaño invertido acá nos está mostrando, ¿sí?, que todo lo que ella quiere esconder se va a develar. Hay cosas que ella quiere esconder que se van a develar, que van a salir a la luz. Especialmente, fíjense, todo lo que tenga que ver con los bienes que ella tiene. A ella le preocupan mucho sus bienes, ¿eh? ¿Qué va a pasar con sus bienes? Si se los va a poder llevar. O sea, y todas esas cosas, ¿sí? Porque realmente, se los digo, lo veo bastante complicado este tema. Ahora, esperen que me están pidiendo... no tengo acá el link de Patreon, pero chicos, se los voy a poner en la cajita de descripción. ¿Sí? En la cajita de descripción va a estar el link de Patreon. Bueno, vamos a ver qué más tenemos para ella. Cristina. Fuerte, muy fuerte información. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Bueno, fíjense, ella está muy preocupada, ¿eh? Por más que ella se muestra, no sé si alguien la vio, chicos, hoy en vivo. Decían en un programa de televisión hoy que, ¿cómo es? Decían en un programa de televisión hoy que parece que la gente estuvo mirando el juicio en vivo en YouTube como si fuese la serie de Netflix del momento, ¿no? Como algo medio así, tremendo, ¿ok? Bueno, por más que ella se muestre sólida, segura y confiada, esta es la verdadera imagen. Fíjense, así está ella por dentro, ¿eh? Por eso yo les estoy diciendo, no crean nada de lo que ven en este tiempo, nada de lo que parece. Grabate esta frase que te estoy diciendo hoy. Nada de lo que parece. ¿Ok? Porque las estructuras van a colapsar. Nada de lo que parece. ¿Ok? Ella está así, con ese 10 de espadas. ¿Ok? Y fíjense, la fuerza invertida. Ella está a un paso de que se le suelte la cadena, ¿eh? De que se le suelte la cadena, chicos, de que se le suelte la cadena. Bueno, tenemos el juicio invertido. Y el juicio invertido ya nos está indicando algo muy fuerte. El juicio invertido es un juicio que sale en tu contra. Lo que sí yo les voy a decir, porque voy a insistir con esto, que ya se los he dicho en otras oportunidades, ¿sí? Que se los he dicho en otras oportunidades, que no se la imaginen a ella como atrás de las rejas, tipo con el coso a rayas. O sea, yo no sé si eso es algo que yo no lo puedo visualizar como tal, pero yo a ella la veo mucho en una autorreclusión, ¿sí? Más allá de los resultados que pueda tener el juicio o no, hay algo que a ella le está impactando que tiene que ver con su imagen pública. Y acuérdense que yo te lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, a esta mujer lo que más le importa es su imagen pública. No le importa tanto, o sea, ni su familia, ni ninguna cosa tampoco. O sea, su imagen pública, ella es como que ella se quería consagrar como la, no sé, ¿no? La salvadora de no sé qué cosa o qué. Y para ella el batacazo de estar en una situación enjuiciada, televisado, ya todo eso a ella acá, es como que está realmente quemándole el cerebro, se los digo, porque de todas maneras, chicos, a mí me dicen, yo no la veo presa tampoco. Lo que quiero explicarte es que esta gente no va presa como iríamos vos y yo, ¿me entendés? O sea, vos probablemente vas mañana a un almacén, te robás un paquete de yerba y por ahí terminás en un calabozo, ¿se entiende a lo que voy? O sea, en un calabozo real, digo, una cárcel real. O sea, esta gente no va presa como vamos nosotros, o sea, esta gente no va a ir presa como el ciudadano de a pie.
¿Está? Entonces, esa imagen, mucha gente tiene esa ilusión. A mí me parece que ya el hecho de que ella tenga que estar públicamente en esta situación y que haya sido televisado y que lo hayan mirado como si hubiera sido la serie número 1 internacional de no sé dónde, que además eso se vio en todo el mundo, ya para ella esto es, quiero decírtelo, o sea, para ella esto es un montón. ¿Se entiende a lo que voy? Soy mono de selva a morir, súper independiente, trabajo por mi cuenta y vamos a copar para sacar a este... Vamos, esos monos de selva. Mis monos de selva los amo. Bueno, como les dije en el video que subí del gran tablero y esto, les puse mucho este tema de la reclusión. Hay algo que viene para ella. Ya venimos hablando de un montón de cosas a nivel de su índole interna, de su índole familiar. Está con muchas discusiones ahora en su índole familiar también. Así que ojo con todo ese tema, ¿sí? Me dice, a mí también me importa mi imagen. Por eso trato de no hacer cagadas. Bueno, depende de quién. Nada, chicos. Para ella es como que, vieron, ella se quería consagrar. Yo el otro día no sé con quién hablaba. Había escuchado un discurso de Eva Perón. Y me di cuenta de que Eva Perón siempre repetía las cosas 2 veces, ¿no? Como decía, compañeros, compañeros, compañeros. Y vieron que Cristina hace eso. Y yo no sabía que lo hacía para imitarla. Imagínense esa mujer, ¿no? La falta de identidad que tiene, porque hasta en eso, ¿ustedes sabían que ella hace eso por copiarla? Cuando ella empieza los discursos y empieza argentinos, 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 y lo repite. Tremendo. Bueno, vamos a ver entonces, chicos. Vamos a ver entonces qué podemos esperar con la economía de la Argentina, con el superministro, que no sé cuándo asume, me parece que asume el miércoles. Ustedes me corrigen. Con el superministro y la economía. Vamos a ver qué viene. Para la economía y el superministro de Maceta. ¿Qué viene? Bueno, arrancamos con un príncipe de pentáculos invertido que se me acaba de dar vuelta. ¿Lo ven ahí? A ver, esperen que no me está cachando la cámara. Príncipe de pentáculos invertido. Esto nos está marcando una economía que no avanza, ¿ok? Esto no avanza. Esto no mejora. La economía, no esperen pasos agigantados porque no los vas a ver, ¿ok? Caballo de oros sería, príncipe de pentáculos, caballo de oros invertido, ¿ok? Vamos a ver qué más. Voy a sacar el mate para que la señora después no me critique. Les mando un beso enorme a todos los que critican a la tarotista, porque no tienen nada mejor que hacer en la vida. Y vamos a ver entonces. El señor héroe de Maceta. Héroe de Maceta arrancó con un príncipe de pentáculos invertido. Héroe de Maceta con un príncipe de copas. Hay alguien que lo está asesorando, podríamos decirlo. Príncipe de copas es como que el pobre está confiado. El pobre cree que él tiene como ese superpoder en serio. O sea, me genera mucha pena, Sergio. Realmente, Sergio, das pena. Das mucha pena. Ya el otro día te estuve contando configuraciones natales de Sergio. Una persona con una inseguridad personal y una falta de aprobación tremenda en su vida. Por eso el panqueque, ¿no? Por eso la panquequeada permanente. Pero quiero que sepas que él tiene la estrella invertida.
La estrella invertida significa que nada de lo que propongas va a fluir, ¿sí? La estrella invertida es un momento de no ver la luz al final del túnel, es un momento de las cosas no fluyen, es un momento de las comunicaciones fallan, es un momento donde la suerte no nos acompaña, es un momento donde nada, esperen que, a ver, se me engancha acá, nada sale como esperabas, ¿ok? O sea que, ¿qué puedo decirles, no? Realmente yo lo veo al panqueque. Esperen que la cámara, no sé por qué, no me estaría enfocando acá. Y quiero que vean las cartas. A ver. No sé si es un tema de la luz o qué. El enfoque. Bueno, vamos a ver qué más tenemos para la economía de Sergio. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos esperar? Bueno, el sumo sacerdote nos está hablando de alguien que lo asesora. Acá hay alguien que lo está asesorando, que lo va a asesorar, ¿sí? Él va a escuchar consejos de alguien. Y bueno, esto además es un pacto, ¿no? Que se ha hecho porque por algo está el sumo sacerdote. Lo que pasa es que fíjense qué loco, que él va a estar escuchando los consejos de alguien que tiene menos idea que él. O sea, es como medio como que esto me desespera, ¿eh? Miren esto, miren esto. 2 de espadas. El 2 de espadas es, no tengo idea qué hacer, o sea, no tengo decisión ni autodeterminación. Entonces es como que esta persona que lo está asesorando tiene el 2 de espadas, no tiene idea qué hacer. Entonces es como, ¿a quién estás escuchando, amigo? Porque digo, ay, Dios mío. Les voy a estar subiendo un material en estos días sobre los 3 silencios que tenés que hacer para cambiar tu vida y tu realidad. Y tiene justamente que ver con esto. ¿A quién estás escuchando? ¿A quiénes estás escuchando en tu vida? ¿Ok? Bien. Hola Gustavo, mi vida te quiero. Ahí me están diciendo de Brasil. Sí, Brasil se los recontra debo. Voy a estar tratando de subirles información muy pronto. Momento complejo viene para Brasil, ¿eh? Complejo ahí. Bueno, vamos a ver qué más tenemos acá, chicos. 5 de bastos. Muchas peleas internas, ¿eh? Muchas peleas internas. Siguen habiendo peleas internas. Es como que Massa va a querer ir por acá, pero por allá, pero por acá, pero por allá. Y se va a seguir peleando con este consejero, ¿eh? Con este consejero. Acá hay alguien que... bueno, 4 de espadas, amigos. Quiero decirles que el 4 de espadas es una carta que nos está indicando... Yo no creo que Massa realmente pueda permanecer mucho tiempo en su sitio. El 4 de espadas es un momento de enfermedad, es un momento de necesitar reposo y descanso y es un momento de necesitar guardarme para pensar. El 4 de espadas no es una carta de energía de acción, ¿ok? Con lo cual yo les digo, no esperen muchos cambios. Y es más, fíjense chicos, acá hay una energía muy rara, acá. De verdad se los voy a decir. Esto es muy raro. Son todas energías de esconderse, ¿eh? De esconderse, de no dar la cara, de no hablar, de necesitar recluirme. Y 4 de espadas, el ermitaño. Y el ermitaño, chicos, es una carta que habla de me tomo el palo y me voy al monte a pensar solo porque no tengo idea qué hacer. No tengo idea de qué decisión tomar, no tengo idea de qué acción es necesaria, no tengo idea. No tengo idea. Y entonces, ¿qué hago? Agarro mi antorcha y me voy al medio del bosque porque necesito pensar. No sé cómo explicarlo. 8 de bastos invertido. El 8 de bastos es una energía de movimientos muy rápidos, negativos en este caso porque está invertida. Movimientos que vienen todos juntos, muy rápido, negativo. Todos recluidos, ahí me lo está diciendo alguien, che, todos recluidos fuera de joda, o sea, Cristina con la justicia, el superhéroe escuchando al consejero que no tiene menos idea que él,
La economía que, olvídense, no arranca. Y todos necesitan irse a la montaña a pensar. Yo se los digo. ¿Qué tenemos acá? La templanza. Y la templanza nos está marcando en este momento que, como te vengo diciendo, la aparente calma. ¿Sí? La aparente calma. O sea, si tenés un mango, aprovechá para comprar dólares ahora. Si tenés un mango, aprovechá para ir a abastecerte lo que puedas, ahora que el dólar es como que bajó un poco y puede quedar ahí un poquito de tiempo. Yo no creo que sea por mucho tiempo, pero por ahora el dólar, como les vengo diciendo, tiende a subir, bajar, pero la tendencia mayormente va a ser al alza, ¿sí? Entonces, por ahí aprovechá estos 5 minutos, porque la templanza está marcando un periodo así de una aparente calma. ¿Y qué tenemos al lado? Tenemos un rey de bastos invertido. Y este es el panqueque, porque el panqueque no tiene, o sea, ¿cómo decirlo? No es solamente que no es economista y que no tiene ni idea, sino que además es una persona que no tiene pisada, no tiene, no sé cómo explicarlo, no sé de dónde lo inventaron, no sé qué, no, realmente, o sea, yo entiendo que es la última carta que les queda y como decía el otro día un periodista, dijo, la ventaja importante que tiene Sergio es que atrás de él no hay más nadie. O sea, si lo sacás a Sergio ya está, no queda más nada, ¿entendés? Entonces, claramente no lo vas a sacar, porque no queda más nada por hacer. Pero es un rey de bastos invertido. Esto nos está hablando de alguien que no tiene un poder de decisión, ni tiene tampoco un plan, una idea, no hay nada, ¿ok? 6 de copas invertido. La gente no lo quiere. 6 de copas invertido. La gente no te quiere. La gente no te quiere. O sea, él no cuenta acá con el apoyo de la gente. La gente no lo quiere, ¿sí? 6 de bastos invertido. El éxito que viniste a buscar, no lo conquistás. La carta del 6 de bastos, cuando sale de frente, observen, es un personaje que llega triunfante, ha conquistado la tierra, viene con esta vara, con su corona de triunfo, ¿lo ven? Es impresionante la imagen. Y fíjense que al panqueque le está saliendo invertida. O sea que vos viniste acá a buscar un triunfo, un nombre, un reconocimiento, un éxito, el trampolín con el que él sueña. Y fíjense que tenemos acá, invertido. Este tipo no va a lograr ningún cambio positivo, ya se los digo. La aparente calma, no te dejes engañar, ¿ok? Tenemos acá 4 de oros. El 4 de oros es una carta de no toques el dinero, ahorrá, guardá lo que tenés, parate encima de la moneda porque puede que no lleguen monedas nuevas. Y es como que el tipo, fíjense, yo lo veo que no tiene plata para manejar, entonces es como que realmente va a ser complicada la situación, porque él vino a administrar la pobreza, él no vino a administrar la economía, él no vino como ministro de economía, él vino como ministro de pobreza. Y con eso te lo dije todo. Con un caballo de espadas invertido, ¿sí? Una persona que no va a poder defender sus ideas, no va a poder defender nada de lo que proponga, ¿sí? Bueno, ahí están diciendo lo de la baja del dólar. Yo les vengo diciendo que el dólar va a estar inestable, sube y baja, va a tender al alza. Pero ahora estamos en una aparente calma. Es una aparente calma. Entonces, aprovechen este momento, ¿sí? Porque no se hagan ilusiones con que va a quedar en este número en el que está el dólar, ¿sí? Entonces, aprovechen la aparente calma. Es una aparente calma, ¿sí? Es una aparente calma. Aprovecha este minuto, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, vimos un montón de temas. Que se vaya Víctor a meditar, la quiero, me encanta. Bueno, y hoy te traje una lectura, ¿sí? Ustedes ya saben que a mí me gusta venir y compartirte además otras cosas.
¿sí? Quiero desde ya agradecerles a todos mis monos de selva. Si estás por ahí, mono de selva, te pido la manito arriba. Manito arriba para mi mono de selva. Bien. Te traje un poquito de lectura. Hoy vamos a estar con El poder de la hora, mágica información, ¿sí? Y vamos a ver un poco qué pasa cuando la realidad es como demasiado fuerte, ¿no? Y qué puedes hacer al respecto, ¿sí? Entonces, dice, el momento presente a veces es inaceptable, desagradable u horrible. Podemos decir como, bueno, el momento presente de la República que está por dejar de ser república es un momento inaceptable, es desagradable y, ¿por qué no?, horrible. Entonces el autor dice, ¿qué pasa cuando vos te encontrás con esa situación en tu vida, ¿no? Donde el momento presente que estás viviendo es inaceptable, es horrible, me causa sufrimiento. Entonces él dice, el momento es como es. Observe cómo la mente lo etiqueta y cómo este proceso de etiquetado, este continuo permanecer en el juicio, crea dolor e infelicidad. ¿Se dieron cuenta que nosotros como seres humanos vivimos etiquetando todo? Vivimos etiquetando todo. Si es bueno, si es malo, si es mucho, si es poco, si soy suficiente, si no soy suficiente, si el otro, todo lo vivimos juzgando, ¿no es cierto? Al observar la mecánica de la mente, usted sale de sus patrones de resistencia y puede entonces permitir ser al momento presente. Esto le permitirá probar el estado de libertad interior de las condiciones externas, libre de las circunstancias, mono de selva, libre de las circunstancias. Entonces, vea qué ocurre y actúe si es necesario o es posible. Acepte y después actúe. Cualquier cosa que contenga el momento presente, acéptelo como si usted lo hubiera escogido. Trabaje siempre con él, no contra él. Y esto es lo que te vengo diciendo, chicos, lo que te vengo diciendo todo el último mes y medio o 2 meses. Estás sentado en el sillón criticando la realidad, criticando al periodista, criticando al presidente, al expresidente, a la expresidenta, criticando a la tarotista, criticando al vecino. O sea, ¿qué estás haciendo? Si estás en la crítica, ahí te vas a quedar estancado. Nada va a cambiar. Por más de que esté Cristina o no esté Cristina, tu vida no va a cambiar. Trabaje siempre con él, no contra él. Trabaja con tu realidad como es. No te pelees con la realidad. Porque si vos te peleas con la realidad, la perpetuás. En cambio, si vos la aceptás y decís, hoy estoy acá y esta situación es así hoy puedo tomar acción para cambiar el mañana. Y esa es una decisión personal de cada uno. Conviértalo en su amigo al momento presente, aunque te sientas re incómodo. Convertilo en tu mejor amigo, en tu aliado, no en tu enemigo. Eso transformará tu vida milagrosamente. Te lo dejo como un consejo. Deja de pelearte con la realidad. Aceptala. Hoy estoy acá. Pero cada decisión que tome a partir de este minuto cambia el mañana. Ahora, si vos estás hoy en una realidad en la cual no te sentís bien, decís, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Y te vas a dormir con el por qué en la cabeza, sintiéndote mal, quejándote por todo. Mañana te levantás, empezás el día quejándote por todo, al mediodía seguís quejándote por todo, haces las mismas cosas que hiciste ayer,
¿Qué te crees que va a pasar la semana que viene? Lo mismo. Dejar de pelearnos con la realidad, aceptarla como es y empezar a tomar acciones diferentes. Ese es el mensaje que realmente puede cambiar tu vida para siempre. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar entonces para el próximo vivo, vamos a seguir hablando del fiscal a ver qué pasa. Voy a estar subiendo en Patreon mi vida. Voy a estar subiendo en Patreon un tablero para el panqueque. También vamos a estar preparando más material sobre todos estos pensamientos para que empiece a hacer un cambio de paradigma mental, ¿sí? Y bueno, y los invito, por supuesto, a todos los que no tienen todavía el ebook número 2, pueden ir a la página web, descargárselo de regalo para todos ustedes, ¿sí? Bueno, gracias totales por compartir este rato conmigo. Los amo, cuídense mucho y nos vemos en estos días, en cualquier momento, rapidito.